Uy, cómo evoco yo estas historias tan deliciosas. Me remiten a una época que era muy convulsa, pero que con todo ello fue una época maravillosa en la que se gestó un movimiento cultural que uno no alcanzaba a dimensionarlo en ese momento, pero posteriormente sí le alcanzó a dar la estatura que tenía. Era un embrión, era casi que podríamos decir una criatura en gestación, pero esa criatura en gestación empezó a moverse desde el vientre de la concepción y de la creación. Y para uno meterse en esa aventura tenía que estar, por lo menos, ser demasiado idealista y un poquito de loco. ¿O me equivoco, Fernando Toro y Carlos Mario Londoño? Ahora que vamos a hablar estas historias cantadas, contadas desde casa, de Suramérica, del grupo Suramérica. Teniendo que estar muy loco para meterse en esta aventura, en esta quijotada en una época muy convulsa socialmente, o era justamente aprovechar esa convulsión social para crear un oasis. Era más un entusiasmo propio de cada uno de nosotros. Cuando uno tiene la música metida en su ser, hace parte como de su ADN, pues digamos que uno no necesita un motivo diferente que las ganas de hacerlo. Y la mejor manera de hacerlo era juntarse con amigos, claro, encontrar puntos en común y empezar un proyecto que de momento pues ninguno de nosotros pensó o fue concebido de esa manera, de llegar a lo que hoy, 44 años después, estas historias cantadas, contadas, empezaron a hacer historia desde ese año 1976, donde nos juntamos Caliche y otro grupo de amigos a imaginarnos un mundo diferente y que con una canción nosotros podíamos intervenir a ese entorno y participar de alguna manera con la construcción de identidad cultural a través de la poesía. Supongo que eso era lo que conversaban en Guayaquilito. ¿Guayaquilito era una cafetería? La cafetería de la Universidad de Antioquia, ahí por la plazoleta Barrientos. Sí. Donde después de una asamblea general de estudiantes de todo el departamento de Antioquia, porque participaron varias universidades, nos juntamos, los que nos conocíamos dentro del tema musical, y allí surgió la idea de proponer, no de protestar, sino de proponer. Era un momento duro, difícil para el país. Acabaste de mencionar un apellido, Barrientos. Correspondía a aquel Barrientos que murió dentro de la universidad, de que los estudiantes lo trasteamos en un tablero dentro de la universidad en esa época en que un semestre se demoraba 4 años. Sí, esa era la plazoleta y por eso llevó su nombre. Y nosotros decidimos proponer a través de la poesía hecha canción, a través de la música, a través del compromiso sincero con la vida, con lo que nosotros creíamos, como un aporte a la construcción de tejido social a través de la música. Pero es que hay una cosa bien interesante, era una época también en la que la salsa de por sí ya estaba metida, había demasiado rock. De pronto uno veía por ahí los que se metían con la música latinoamericana y uno decía, estos idealistas, estos que están en la nebulosa, ¿por qué se metieron por ahí? Hombre, porque se dio un movimiento, Néstor, de la Estaba nueva canción. Inti Illimani, ¿cierto? Correcto. Se dio un movimiento de la nueva canción latinoamericana en el sur del continente. Claro. En Argentina, en Chile, luego subió al Perú, en Uruguay. Estaba Larralde. Estaba Atahualpa Yupanqui, Tata Yupanqui, ¿no? Estaba Mercedes Sosa, estaba Violeta Parra en Chile, los hijos de Violeta, Ángel e Isabel. Horacio Guaraní, los Chalchaleros, los Intilimani, los Quilapayún. La banda de los Caballos Cansados, ¿cómo era? Los Olimareños en Uruguay. Ajá. Entonces, ese movimiento empezó a crecer, ¿no es cierto? Del sur hacia el norte. Era época, los interrumpo porque era una época de dictaduras. Estaba en Argentina la dictadura brava de Videla, en Paraguay estaba Stroessner, en Chile estaba Pinochet, en Bolivia. Uruguay estaba Bordaberry, en Bolivia estaba Mesa. Si seguimos subiendo, yo creo que hasta ahí más o menos era como en el cono sur donde bullía esa canción social. Pero venía con muchísima fuerza, estaba Piero también en ese entonces, ¿no es cierto? Y Suramérica decidió
Y que este, nos- y este venezolano de las casas de cartón, ¿cómo es que se llama? Ay, No yo me recuerdo. acuerdo de Soledad Bravo. Ali Primera. Ali Ali Primera, Primera. sí, Sí, y correcto. entonces, Y Soledad Bravo también hacía Ay, parte de ese Soledad cuento, Bravo. y los Guayanay en el Ecuador, y extraño porque Soledad Bravo acababa de llegar también de Woodstock, ¿no? correcto. Entonces, hombre Néstor, ese movimiento llevó a que muchos jóvenes y muchas agrupaciones nacieran en Colombia. Y yo recuerdo el Quiramaní, por ejemplo, el grupo Vilcapampa también de acá, Nuestra América, el grupo Chimisapagua en Bogotá, Canto Libre, América Libre de Pasto y Claro. otros muchos más. Pero, ¿a quién se le ocurrió? Porque me parece muy oportuno y estás hablando de todo ese movimiento telúrico, revolucionario que había en Sudamérica y ustedes lo compendian con una palabra que engloba todo, Suramérica. ¿Pensaron en eso cuando le pusieron el nombre al grupo? Mira, la verdad no. La verdad no. Aunque nosotros, ese es un compendio Claro, de aunque todo. nosotros sabíamos que rodeaba al grupo Suramérica la música del sur, además la sentíamos, fue a través de un amigo nuestro que se dio pues como esa posibilidad de construir o de plantearles un nombre para el grupo Suramérica y se dio a través de como un concurso interno entre los Sí. amigos de distintas universidades, que era la barra donde estábamos nosotros ubicados en San Joaquín, ahí en la Circular Segunda, en la casa de don Sergio Giraldo y doña Lucila Molina, a quienes el grupo les debe gratitud inmensa, porque allí, a través de toda su complicidad, nació Suramérica. Y ahí hicimos el concurso y a alguien se le ocurrió precisamente que dentro de ese contexto, por la música que estábamos haciendo, podría llamarse Suramérica. Y que globalizaba o englobaba mejor todo ese movimiento. Correcto. Y nos invitaron al Palacio de Exposiciones a una feria de alimentos y bebidas y necesitamos ponerle un nombre. Y ahí fue donde alguien de esos señores que iba allá y esos jóvenes que iban allá lanzó el nombre de Suramérica y nosotros, después de 10.000 discusiones, porque nosotros no nos queríamos enmarcar solamente en el sur del continente en nuestra música, porque desde Teníamos- siempre dijimos que la música era universal. Universal. Entonces, pero para esa ocasión lo pusimos Suramérica y de ahí ya no nos bajó nadie. Pero es que Sudamérica es un crisol de música, que encuentra uno absolutamente de todo, entonces el nombre sigue siendo tan válido. Pero Fernando, menciona a Calomario, a la familia Giraldo Molina, y siempre hay una mamá alcahuete de algún amigo de uno que dice, vengan pues para acá, si a ustedes no los dejan en su casa, vengan para acá. ¿Fue eso más o menos lo que ocurrió? Sí, sí, es además una familia muy generosa, personas que abrieron sus puertas de su casa, pues éramos, o sea, es que no éramos los que hacíamos la música, sino que es que detrás de nosotros había una barra de gente que nos seguía a todas Más que un partes. grupo musical, era un movimiento, lo dijiste ahora, esa era la idea. Sí, pero el grupo en sus inicios, pues realmente éramos una barra de gente, estudiantes de muchas universidades, y siempre confluíamos a la hora de ensayar. O sea, nosotros empezamos a hacer música y siempre alrededor de nosotros había 5 o 6 personas más que nos acompañaban y que hacían parte de este cuento, pero desde la barra, pues, ¿me entendés? Desde la barrera. Y esta familia Giraldo fue muy generosa porque abrió sus casas no solamente a nosotros, sino a todas las personas que detrás de nosotros venían. Entonces se hizo un movimiento de gente joven ahí y entonces éramos muy amigos entre Y todos. para y la todos familia- alcanzaban los buñuelos y el chocolate. Algo así. ¿Sí o no? Sí, pero una familia encantadora. De verdad nos abrió las puertas del corazón. Es una familia Y todos extraordinaria. sus hijos e hijas. ¿Y pues, todavía ¿no? quedan de Sí, esa claro. estirpe? Sí, sí, sí. Y todavía sigue la amistad tan sólida. Todavía sigue la amistad y todavía van a nuestros conciertos y Y la lo seguimos gratitud de llevando en el parte- corazón. Y la gratitud de parte nuestra. Pero por favor, ¿pero papá y mamá todavía están? No, ya don Sergio y doña Lucila. pues, Están los hijos, los fallecieron. que crecieron con Sí. ustedes haciéndoles barra. Y nietos, Y que nietos. también Y nos nietos. siguieron, claro. Ah. Y nos siguen. Pero, es decir, muy bonito esto que haya alguien que lo respalde en un principio, que uno diga, tengo un soporte, tengo un apoyo. Pero ese apoyo, si no tiene una sustentación desde el punto de vista comercial, o por lo menos que visibilice, se queda ahí en romanticismo. No, es que Y- había una dinámica muy tesa en esa familia y era que nosotros, por ejemplo, cuando montamos nuestro primer concierto, no, la familia Giraldo se encargó, doña Lucila tenía un costurero que hacían una labor social y en ese costurero hacían una cantidad de actividades y entre ellas un bingo
Y esta doña Lucila, mejor dicho, esa se encargó de vender toda la boletería, Y no él me nos hacía diga- la publicidad, nos conseguía los uniformes. Y no me digan que Mejor con el bingo también le ayudó a comprar parte de los Claro, instrumentos. no, y uniformes. También, y Sí, uniformes. claro. Uniforme. Y además una cosa muy linda, hombre, mira que eran actividades u oficios siempre alrededor de lo social. Claro. Porque ese bingo, como bien lo señala Fernando, ese bingo Era para una labor social, para Correcto. pagar universidades de muchachos. Qué bonito, Sí. qué bonito. Y un que- costurero que ayudaba a familias, pues. y yo necesitadas. creo que esas cosas que uno aprende cuando es joven y de gente tan generosa y tan noble, se vuelven una marca indeleble en la vida de uno. correcto. Y lo que yo percibo en ustedes es un eterno agradecimiento por todos aquellos que de alguna forma estuvieron ahí presentes. Y se me ocurre a alguien que, porque estaba viendo este long play, el primero que ustedes hicieron, qué pena, soy demasiado irreverente, ustedes me van a saber disculpar. Suramericana regalaba siempre al final del año como aguinaldo un long play en aquella época. Y yo Para los que no encuentro- saben qué es un long play, esto es Sí, un long play. lo que ahorita eufemísticamente dicen un vinilo, pues, o sea, un vinilo. ¿sí? Y resulta que aparecen ustedes aquí en una de esas ediciones anuales y aparecen con temas como Quimba, Cuando llegue el alba, Funeral del Topa Inca, ¿Para qué le canto a mi patria? Carabuco. Ah, Cacharpari. Cacharpari. El prodigio fue siempre, y en el nombre del Padre, pastor seguramente, labrador las más veces, cazador o denodado, fue a la orilla de un río y en nombre de la madre que los pueblos nacieron, en el vértice exacto del regazo de un valle. Y allí están, custodiados por sonoros arroyos en los que el tiempo fluye inmemorial y pasa espumando la sombra paternal de los sauces, a los que vuelven siempre en la tarde las calandrias. A veces uno llega a esos pueblos dormidos donde el sol pasa el día borracho de chicharras y los nombres componen pequeñas sinfonías de recóndita acústica. Maimará, Bayogasta, Purmamarca, Tafí, Seclantá, Cachí adentro, Tilcara, Maimará, La Paya. Y un abuelo de greda sube por el sonido donde la eternidad pisa en el polvo y canta. Las casas son añosas y claras como el aire, en las que el horizonte es el patio del patio. Es otro el tiempo acá, como es otro el espacio. Pero hablo de Cacharpari también y de este long play por el hecho de que por el otro lado aparecen Amparito, Martín en Guayabao, De rodillas, Corazones partidos, Llora el indio, Fiestas, es decir, la música bailable de diciembre. Y uno diría, ¿qué es ese casado tan raro? Pero el casado funcionaba y sobre todo porque era un aguinaldo. Pero para hacer estas cosas había que abrir caminos. Ahí fue donde apareció Marco de Feuce. Pero Junior, ¿cierto? Sí, Junior, correcto. el de Radio Ritmos. Correcto. Ajá. Sí, Marco fue un aliado incondicional del Grupo Suramérica para los años 78, 77, cuando él conoció del movimiento que se había gestado de tiempo atrás pues, en el sur del continente, pero que de todas maneras el Grupo Suramérica había abanderado de alguna manera en nuestra ciudad y obviamente pues para todos y cada uno de nosotros era toda una euforia hacer conciertos, íbamos a los colegios, a las escuelas, a las universidades, a donde nos invitaron, o sea, hacíamos parte de toda la actividad cultural de esta ciudad. casi que lo gomoso que antes de que le digan a uno, yo me apunto, yo voy. Sí, no, es que mejor dicho, y todavía, es que yo creo que nosotros seguimos siendo más gomosos que antes. Nosotros... Dábamos serenatas, Néstor, una maravilla. Lo Y que hoy entonces, llaman ¿en serenatas serio? barriales, eso era lo que hacíamos, claro. De ventana, serenata de De ventana. ventana. Sí. Y usted no se imagina cómo sonaban esas zampoñas, esas quenas No, pues, y esas bombo, voces sí. y bombo legüero a las 2 de la mañana, Era una belleza. Y cantando, por ejemplo, ¿qué? cuando llegue el alba. ¿Cómo dice cuando llegue el alba? Vieja soledad, hoy me iré de ti buscando la luz en mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Es A muy un bonito. costado del destino, mis sueños se alinearán. Reventando en luz,
florecido. Eso es. No. Era una samba bellísima. No me claro. Ya pues es difícil recordarla porque bueno, tantos me años imagino, después, pues, pero... que esas a las que Pero le Marco se F, derretían. Marco F, como estabas diciendo ahora, Marco F sabía del proyecto del Grupo Suramérica y sabía que nosotros de alguna manera éramos los gestores y él creyó en este proyecto, se lo vendió a la gente de Suramericana, le dijo, aquí en Medellín hay un grupo de jóvenes haciendo esto, y vendió pues toda la idea. Ya en Suramericana conocían un poco todo este cuento porque nosotros nos habíamos presentado en una actividad cultural que ellos realizaban allá afuera, del edificio que queda allá abajo en Colombia con las 65 más o menos, que se llamaba en la sede Basarte. natural de ellos, donde está el edificio. La escultura de Rodrigo Arenas Betancourt, el hombre cósmico, ahí en esa plazuela. Así es. Ahí hacían un bazar que llamaba Basarte y alguna vez nos invitaron a participar pues de esa actividad. Ellos ya sabían del cuento del grupo. Ellos no iban pues así como... Y bueno, pero Marco F hizo creíble lo increíble. Sí. Marco manejaba un área de proyectos especiales en Codiscos. Incluso lo llamaron loco porque se atrevía a proponer grabar el primer long play del Grupo Suramérica que se llamó Impresiones del Sur. Y él se la jugó toda por el Grupo Suramérica. Qué bien. Pero me imagino que también hay otros elementos que ayudan. El caso de Suramericana, el Grupo Suramérica, me imagino que eso también a la hora, la verdad, yo creo que no. No creo que fuera determinante, ni más faltaba, pero ayudaba de alguna manera. Pues yo me supongo que comercialmente cuando a ellos les dijo Marco F que nosotros nos llamábamos Suramérica, dijeron, maravilloso, claro, pues, maravilloso. ¿no es cierto? Bueno, pero ya después de ese primer suceso, que fue el disco con Suramericana, Suramérica hizo la primera grabación realmente con Codiscos y a nombre de Codiscos, que se llamó Impresiones del Sur. Ese es un long play que de verdad lo hizo, lo materializó, lo luchó y lo trabajó Marco F con él. ¿Y ese qué temas incluye? Pues la verdad no, Impresiones del Sur es uno de los temas. Impresiones del Sur. Es uno de los temas. Cacharpari también está ahí. Es más, todo esto, porque le canto a mi patria, o sea, todos estos temas que están ahí aquí incluidos se terminaron, digamos que en la época... me puedo parar. Sí, en esa época se grababan por LP 12 temas. Sí, claro. 6 por cada cara. Entonces aquí está Néstor, mira. Es. A ver. Ese es el primer LP. A ver, pongámoslo aquí a la cámara. Mostrémoslo aquí a la cámara. Pero es que quiero mirar los temas. Mariposa Quimba. A ver, un momentico. Están Impresiones del Sur, La Viajerita, Canto de Coculí. ¿Coculí o de Coculi? Coculi. Tío Guachupecito, Tic Tac, Mariposas Quimba, Carabuco. El Camba. El Camba. En esa nostalgia, ¿cuál es el que más les gusta a ustedes? Cacharpari, para mi gusto Cacharpari. Sí, de hecho, recientemente el grupo hizo una versión de esto. Lo que llaman ahorita un remake. No, volvimos a montar el tema porque es que este tema Cacharpari tiene primero una melodía andina preciosa, pero viene acompañada con una declamación muy linda. Un poema detrás que habla de todas estas cosas maravillosas que se ven, de lo real maravilloso que hay en toda esta cultura latinoamericana, así muy bonito. Hay que decir algo, Néstor, en la primera etapa del Grupo Suramérica, que es esta, la que estamos hablando, en esa primera etapa, Suramérica hizo mucha música instrumental. ¿Era todavía cuando eran 4 o 5? No. ¿O ya habían crecido? No, el grupo inicial, o sea, el formato inicial del Grupo Suramérica era el siguiente: Humberto Mesa, Juancho Giraldo, Luis Germán Giraldo, Álvaro Naranjo, Luis Fernando Toro y Carlos Mario Londoño. Ese fue el primer formato. Pero bueno, y entonces, en un formato de eso, entonces tenían que Bombo Legüero, tenían Quena. Le voy a decir. ¿Qué tenían? Caliche, guitarrista. Sí. Yo también era guitarrista y el Flaco guitarrista. Juancho Giraldo tocaba el bombo y Luis Germán tocaba flautas dulces, porque para la época todavía no teníamos quenas. Cuando el grupo inició, nada, ni charango, ni nada de eso. Porque nosotros empezamos haciendo mucha música, primero, del sur del continente, zambas, cuecas, chacareras. Pero muy andina, muy andina.
Sí, Sureña, también. sureña. Sureña, pero también muy Muy andino. sure- Sí. pero Y- me refiero a Bolivia, Sí, pues. sí, sí. Porque Inti Luis Gimán, Germán- me imagino que había una evidente influencia de Inti Gimán y todo. No, es que Luis Germán además tenía una magia, era que tocaba 2 flautas dulces, se las ponía, ¿te acuerdas, Caliche? Claro. Ponía 2 flautas y tocaba... A 2 pues, manos. Sí, esa era una cosa muy novedosa y estábamos empezando con esto, hasta que pues prácticamente muy empezado el grupo, apareció el charango, ya luego vino un integrante adicional, Guillermo acompañar- Hernández. No, Guillermo Hernández. Pero venga, los primeros entonces, las 3 guitarras, el bombo legüero, las flautas dulces, ¿qué más? El tiple No, también, el tiple, que a veces lo Y los otros eran voces. Sí. Y los otros eran voces en los temas que nosotros hacíamos vocalmente, ¿no es cierto? Las zambas, como decía Fernando, la chacarera, que ahí está Porque le canto a mi patria en ese disco de Juventud Suramericana. Pero yo creo que en esto también hay mucho de nostalgia. Yo me acuerdo de Carlos Mario cuando estaba en Coldeportes, yo era comentarista deportivo. Eso fue en los años que estuviste en Coldeportes. Del 80 al 89 estudié. Bueno. Y lo digo por esto, porque fue una época en la que surgió un personaje maravilloso que no lamentamos, todos los días lamentamos haberlo perdido, que yo creo que si hubiera estado sería presidente de Colombia y habría sido el mejor presidente de Colombia. Un hombre bueno, honesto, correcto, leal, prudente, amigo, ejecutivo, Y amante de la música. amante de la música Antonio- y del deporte. Habrá que mencionarlo, decirlo. Antonio Roldán Betancourt. Nuestro gran amigo. Ese también fue mecenas. Total, otro incondicional. Antonio fue un hombre extraordinario, como bien lo señalas, Néstor. Y Él apareció después de esto, ¿cierto? Y quiso mucho, no, ahí, muy cerquita. Yo diría que por ahí en el 80, 79, 80, Antonio empezó a ir a las tertulias de la casa de don Sergio Giraldo. Yo lo invitó Clara, una hermana de Luis Germán y de Juancho Giraldo, e hija de don Sergio Giraldo y doña Lucila Molina, y allá fue a dar Antonio Roldán en una de sus apariciones con amigos, y fue a una de esas tertulias, porque allá cada mes don Sergio convocaba una tertulia de amigos donde Suramérica jugaba un papel fundamental, y había otra agrupación con Era un la época en formato. que él apenas era gerente de Benedán o No, Antonio en ese momento estaba, creo que en Urabá. en Urabá. Ya había venido para ser director de Coldeportes. Ya había sido gerente Sí, de Coldeportes. sí, por esa época Director. fue, porque Antonio nos patrocinó el primer concierto para Latinoamérica, que fue en el Parque Banderas. Y eso fue en el año Claro. 1980. Entonces te estoy hablando Ya del para entonces 79, esto, 80. ya para entonces este primer LP ya estaba Ya íbamos para el segundo, ya Al estábamos segundo. pensando en el Barro, segundo, Viento y Madera, que se ya no llamó sé. Barrio, Viento y Madera. Aquí está, vea. tráelo. Así es. Por dicho, así a es. traerlos tú. Y entonces llegó Toño siendo director de Coldeportes. Uf, además qué carátula tan hermosa, hombre. Como Todo el esto- desierto de Sonora. Muéstrala. Como el desierto de Sonora. Esto, además, estos muñequitos que hay detrás como contracarátula, todo esto son ideas de Luis Germán, que Mostrarlos. era nuestro primer director. Pues, Pero que no digamos. te brille tanto. Ahí está bien. Bueno, ahí está. estos muñequitos eran unos muñequitos que él le había traído, no sé si de Ecuador, Caliche, Perú, no me acuerdo. Él alguna vez apareció con estos muñequitos y le hizo una fotografía para esta contracarátula. Y parece unas matrioshkas. Es Toli- precioso Bunde- eso, pues. Bunde tolimense, honores a Popayán, Pangayá Panjaya, o Panjaya. sí. Panja- variaciones de un Variaciones sobre un tema. colombiano. Vasija de barro, polvo en el viento. Ah, pero es que es dedicada a Colombia. Aquí lo veo, de pronto Chimborazo debe ser No, y polvo en el viento. ecuatoriano, pero ¿Qué es? Bunde tolimense, honores a Popayán, variaciones sobre un tema. Panjaya también es un Vasija de barro, aunque vasija de barro es Ecuatoriano. boliviana o Ecuatoriano. Ecuatoriano. Polvo en el Es un viento, los albazo, ¿no? campos verdes. Y sabes una cosa, Néstor, mostrame. Mira, este es el disco en De- la historia de Sudamérica que Sí. más se vendió por unidades. Claro. Polvo en el viento, una cosa increíble. Polvo en el viento. Polvo en el viento, de la agrupación Kansas. Polvo en el viento. De cuenta de este polvo en el viento, Sí. nos tiraron monedas en la Universidad de Antioquia. Polvo en el viento, sí, Nos recuerdo. tiraban monedas que porque éramos unos vendidos, porque estábamos haciendo este género de música como un instrumento andinos. No Sí. nos perdonaban que nosotros, siendo de Medellín, casi que hijos de la Universidad de Antioquia, pues ellos se consideran casi que nuestros papás, y participar
con esta música se volvía pues increíble para ellos. Polvo en el viento. Dust in the Wind. A ver, polvo en el viento. Pero esa canción de Polvo en el Viento, como decís, generó mucha controversia. Pero yo creo que eso es lo bonito. Cuando generan controversia es porque gusta. Vea, nosotros de un tiempo, cuando empezamos pues a darle ya un contexto muy universal a todo este tema de la música que nosotros estamos haciendo, siempre fuimos unos abanderados de que esta música no podía ser una música de estilo primero, no podíamos hacer música de moda, no podíamos hacer música a la medida de nadie. O sea, la música como contexto general era universal. La música tiene que ser universal, será siempre universal, siempre ha sido así. Y el que haga música solamente con un fin específico, creo que tiende a ser música para morir al día siguiente. Eso, lo que ocurre ahorita con la música que estamos escuchando ahora, que es música de temporada y se acaba. Yo vuelvo a decir, Marco F.U. se la jugó por nosotros. Y allí también tuvo una mano importantísima, porque en Codiscos querían limitarnos a que cantáramos y grabáramos lo que ellos consideraban que debíamos grabar, y nosotros nos rebelamos a eso y le dijimos a Marco, no Marco, te debemos eterna gratitud, sabemos el esfuerzo que estás haciendo por tratar de que Sudamérica permanezca en esa compañía, pero las canciones de los trabajos musicales las escogemos nosotros. Claro, porque es que el espíritu del grupo no es comercial, no es simplemente vender, sino que es transmitir un mensaje, y un mensaje no se puede comercializar, un mensaje no se puede negociar con nadie, un mensaje es un mensaje. Y por lo tanto, mi abuelo me enseñaba, me decía, mijo, es mejor condenarse con tu propia verdad que salvarte con una verdad prestada. Y en ese sentido ustedes jamás se hipotecaron, correcto, sino que se mantuvieron en la de ustedes. Esto es lo que queremos y siguen siendo fieles a eso. Uy, lo dijiste y me emocioné. O sea, Sudamérica es hoy en día el sueño que construyó en el año 1976 en esa cafetería de la Universidad de Antioquia. Nosotros nunca traicionamos lo que nos dio origen y nosotros siempre hemos defendido ese propósito, siempre. Y sigue tan vigente como la primera vez y todavía se siente... ¿Ustedes sienten todavía el encanto de cuando uno tenía la primera novia que iba a ir por la noche y uno se emperifollaba desde las 6 de la tarde y se echaba loción y todas esas cosas y le latía el corazón duro para ir a visitar la novia media horita? ¿Todavía sienten eso cuando van a ensayar? Es más, todavía dejamos la billetera en la casa de la novia para tener disculpas para volver. Vea, hombre, Qué lindo eso, ¿eh? Esto no nos lo vas a creer, pero es cierto. Caliche, pues, que está aquí al lado mío y... lo podrá desmentir si digo una mentira, pero nosotros todavía nos emocionamos ensayando, y ensayamos 3 veces por semana. Pues ahora, pues que en medio de esta pandemia las cosas han cambiado, por supuesto, como debe ser, pero en todo momento, o sea, nosotros vamos religiosamente 3 días por semana, martes, jueves y sábados, a ensayar, y aún ensayando nosotros solitos allá nos emocionamos. ¿Y han Todavía llorado? cerramos los ojos para cantar. ¿Ya han llorado en un ensayo? Sí, Total, yo sí. total. Es más, me hace mucha falta ensayar. Además, no se le olvide que yo soy el único del grupo que hoy en día hago es música, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y voy allá a ponerle problema a Claudia que... Vos tenés dos deberes, Sudamérica y la nieta.
Y el nieto. Ay, el nieto. Y los nietos. Sí. Esa es tu gran ocupación. Esa es mi gran ocupación. Y te digo, sigue siendo, como diría Cortés, como el primer día, emocionante, fantasmagórico. Sabes que hay una cosa que a mí me parece maravillosa y yo siempre he sido un devoto de esa filosofía. Uno tiene que hacer las cosas por amor y por placer. Cuando uno las hace en función o de dinero o de reconocimiento, de éxito, son flor de un día. Pero cuando uno es fiel a su concepto, fiel a lo que quiero, fiel a su filosofía, y usted va. Sucede como en los partidos de fútbol. Lo único accidental en un partido de fútbol es el resultado. Un equipo puede jugar muy bien 89 minutos encima del otro, el otro en un contragolpe, le hace un gol y ganó, pero eso no sabía nada. Y por eso cuando se saborea con el tiempo aquello con lo que uno sueña, por inercia se da, tiene éxito, mire, porque se hizo con amor. Mire, Néstor, esa es una palabra fundamental, con amor. Y otra, el Grupo Suramérica no canta, transmite. El Grupo Suramérica es una institución que transmite y que es capaz de expresar desde su corazón y desde su música y de interpretar el corazón abierto de la gente que está ahí al frente. Entonces, transmitir es muy importante, no es tocar solamente, claro, no es hacer música solamente. Y si no sentís lo que estás haciendo, no lo puedes transmitir y el otro no lo puede percibir, no lo puede recibir. Correcto. Oye, esto está muy delicioso, pero guardemos cositas para más adelante, ¿vale? Vale. Perfecto.